La nieta narcisista robó todos los ahorros de la anciana y no sabía qué pasaría después. Imagínense, una anciana que ha trabajado duro toda su vida vive en una pequeña casa en un tranquilo pueblo bávaro. Su nombre es Fin de Semana, de 76 años, con el pelo canoso que siempre lleva recogido con pulcritud. Desde fuera, su vida parece normal, sin lujos, sin viajes a tierras lejanas, sin una gran fortuna. Y sin embargo, tras sus paredes se esconde una historia que lo cambiará todo. Helga nunca tuvo mucho, pero siempre tuvo suficiente. De joven, trabajó en una fábrica textil y más tarde ayudó en la tienda local. Era frugal, casi excesivamente cautelosa, y guardaba cada euro que no era absolutamente necesario para gastar. Estos ahorros no eran solo dinero. Para Helga eran un símbolo, una pieza de seguridad, un pequeño tesoro que había acumulado durante décadas. Sus días eran tranquilos. Por la mañana, un café en la vieja mesa de la cocina, seguido de un paseo por el mercado y una charla rápida con los vecinos. Por las noches, disfrutaba de la lectura, a veces escuchando viejos discos con las canciones que la habían acompañado de niña. No se sentía sola, al menos eso se decía a sí misma, porque de vez en cuando su nieta venía de visita. Claro, visitarla. Y estas visitas significaban más para ella de lo que quería admitir. Clara era joven, guapa, inteligente y llena de confianza en sí misma. Se comportaba como si el mundo le perteneciera, y eso era precisamente lo que Helga admiraba en secreto, porque en Clara veía más que solo a su nieta, veía el futuro de la familia. Helga se enorgullecía de que Clara estudiara, de que saliera con amigos, de que pareciera llevar una vida moderna y emocionante. Cada vez que Clara aparecía, llenaba de energía la casa, hablaba rápido y en voz alta, contaba historias que Helga apenas entendía y hacía que la anciana se sintiera parte de algo más grande. Pero había algo más en estas visitas, algo que Helga presentía, pero no lograba identificar. Clara podía ser encantadora, accesible, llena de calidez, y al instante siguiente distante, crítica, casi burlona. A veces comentaba sobre las costumbres anticuadas de su abuela o sobre lo ridículamente pequeña que era la casa. Pero Helga dejaba de lado estas burlas. Pensaba, así hablan los jóvenes. Solo quería ver lo bueno. Quería creer que Clara la amaba. Con el tiempo, las visitas se hicieron más frecuentes. Clara llevaba pequeños regalos, un ramo de flores, una barra de chocolate, y hablaba de lo estresante que era su vida, de lo caros que eran sus estudios, de lo poco que sus amigos la comprendían, de lo mucho que anhelaba seguridad. Y Helga, que nunca había aprendido a decir que no, no solo le abrió el corazón, sino que poco a poco le abrió la puerta a algo que para ella era sagrado, sus ahorros. Pero nada había sucedido aún. Helga aún creía que su confianza sería recompensada, que su amor sería correspondido. Disfrutaba de la atención que recibía de su nieta y se sentía importante. A una edad en la que el mundo parece girar cada vez más rápido, anhelaba ser necesaria. Y es precisamente aquí donde comienza un acontecimiento que lo trastoca todo. Mientras Helga sigue viviendo con modestia, considerando la cercanía de su nieta como un regalo, Clara, sin darse cuenta, teje una red de palabras, gestos e intenciones que pronto desencadenarán una catástrofe. ¿Pero cómo llegó a esto? ¿Por qué Helga depositó toda su confianza en esta joven que a veces parecía tan amable, a veces tan fría? ¿Y qué consecuencias tendría esta creencia para la familia? No se pierdan la historia, porque la verdadera historia apenas comienza a revelarse. Lo que inicialmente parece un vínculo común entre abuela y nieta, pronto se convierte en una pesadilla llena de manipulación, dolor y traición. Y al mismo tiempo, en el inicio de un giro inesperado que nadie podría haber previsto. Clara había aprendido a conquistar a la gente.
Desde niña sabía cómo influir en sus padres y maestros con una sonrisa, las palabras adecuadas o incluso una lágrima fingida. Ahora, de joven, había perfeccionado este arte y su abuela Helga era un blanco fácil, porque Helga estaba llena de amor, de confianza y anhelaba la cercanía. Al principio todo parecía inofensivo. Clara venía a menudo, se sentaba a la mesa de la cocina y hablaba de estudiar en Múnich, de los altos alquileres, del aumento de precios de los libros y del miedo constante a no tener suficiente dinero. Habló de compañeros de estudios que provenían de familias adineradas, que recibían coches de sus padres o tenían viajes financiados. «A veces me da mucha vergüenza», dijo, bajando la mirada. «Todo el mundo parece tener tanto, y yo solo te tengo a ti, abuela». Estas palabras le llegaron al corazón a Helga. Se sintió necesaria, casi indispensable. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que desempeñaba un papel importante en la vida de un ser querido. Así que empezó a dar pequeñas cantidades. Un billete de 20 por aquí, 50 euros por allá. «Toma, niña», dijo sonriendo. «Lo tendrás mejor que yo entonces». Pero Clara no lo dejó pasar. Pronto supo que su abuela estaba dispuesta a hacer sacrificios para ayudarla. Así que se puso las pilas. Contaba historias de supuestas deudas, matrículas y alquileres atrasados que en realidad nunca tuvo. Con cada nueva historia aumentaba la presión y cada vez Helga caía en la trampa. No eran solo palabras. Clara sabía cómo trabajar con los gestos. Abrazaba a Helga con fuerza cuando recibía dinero, a veces incluso llorando y tranquilizándola. «Eres la única que cree en mí». Luego se retiraba, mostrándose fría y despectiva cuando Helga dudaba. «No pasa nada», decía con fingida indiferencia. «Encontraré a alguien que me ayude». Era precisamente esta alternancia entre calidez y frialdad lo que agotaba a la anciana. Quería cercanía, no distancia. Así que cedía, una y otra vez. Aparentemente, todo parecía ir bien. Helga les contaba a los vecinos lo orgullosa que estaba de su nieta y lo mucho que estudiaba. Guardó silencio sobre el hecho de que ahora retiraba regularmente grandes sumas de su cuenta. Se convenció de que solo era dinero prestado. Clara seguramente lo devolvería en cuanto terminara sus estudios y encontrara trabajo. Pero en el fondo, algo se removió. Una leve duda, una débil resistencia. Se dio cuenta de que Clara nunca preguntaba por ella, que las visitas giraban casi exclusivamente en torno al dinero. Pero cada vez que surgía este pensamiento, Helga se sentía avergonzada. «¿Cómo puedes pensar tan mal de tu propia nieta?», se decía. «Te quiere». La manipulación continuó paso a paso. Clara aprendió a explotar las inseguridades de Helga. Hacía pequeños comentarios sobre la casa. «Abuela, tu sofá es tan viejo. Mis amigos lo tirarían». «Oh, de todas formas, no entiendes la banca online. Te ayudaré con eso. Es mucho más fácil». Y en efecto, después de un tiempo, tuvo acceso a la cuenta de Helga. «Solo para ayudarte a hacer transferencias», explicó. Helga, que de todas formas desconfiaba de la tecnología, lo permitió, aliviada de que alguien se encargara de ello. Lo que Helga no sabía, con cada clic, con cada transferencia, más de sus ahorros, ganados con tanto esfuerzo, llegaban a manos de Clara. Al principio, pequeñas cantidades que apenas se registraban. Luego, sumas mayores, que Helga escuchó al preguntar: «Esto es para la cuota del semestre, abuela. Tuve que comprar un libro de texto, que era carísimo. La fianza para mi nuevo apartamento. Si no, no tendría dónde vivir». Y Helga asintió, creyó, lo reprimió, porque creer lo contrario habría significado acusar a su propia nieta de mentir y engañar. No podía hacerlo. Pasaron los meses, durante los cuales la confianza de la anciana fue explotada cada vez más. La cuenta de Helga se vació lenta, pero inexorablemente. Clara, en cambio, disfrutaba del nuevo dinero. Ropa cara,
excursiones, visitas a restaurantes, todo oculto tras la imagen de la estudiante pobre que supuestamente luchaba por sobrevivir. Pero ¿cuánto tiempo podría continuar este juego? ¿Cuánto tiempo podría Helga reprimir sus dudas antes de que la verdad se volviera imposible de ignorar? Aquí es precisamente donde comienza la ruptura. A medida que Clara adquiere cada vez más confianza en sí misma y cree tener a su abuela completamente bajo control, se acerca el momento en que la máscara cae, un momento que destrozará la vida de Helga y cambiará el mundo de Clara para siempre. No se pierdan, porque en la próxima entrega descubrirán cómo se derrumba la fachada y cómo Helga descubre la cruel verdad. Una verdad que no solo le rompe el corazón, sino que pone en tela de juicio toda su existencia. Era una mañana gris de finales de otoño, cuando Helga presentía por primera vez que algo andaba mal. Había vaciado su buzón como de costumbre, guardado las facturas y la correspondencia basura, y luego quiso echar un vistazo rápido a su extracto bancario. Estaba acostumbrada a controlar sus finanzas, a pesar de que Clara había estado haciendo tanto por ella últimamente. Con manos temblorosas, metió la tarjeta en el cajero automático, pero lo que vio a continuación le dio un vuelco el corazón. La cuenta que había creado durante décadas con paciencia, diligencia e innumerables sacrificios mostraba un saldo casi vacío. Solo quedaba una pequeña cantidad. Helga parpadeó como si se hubiera equivocado, volvió a pulsar las teclas y sacó el extracto. Pero no, era la verdad. Transferencias regulares, grandes sumas, una y otra vez. ¿Y la beneficiaria? Su nieta, Clara. Una sensación de mareo la invadió. El suelo bajo sus pies pareció tambalearse. Se quedó paralizada frente al cajero automático hasta que una voz impaciente a sus espaldas dijo: «¿Continuamos?». Helga retrocedió, metió los papeles en su bolso y salió apresuradamente del banco. Afuera hacía frío, pero por dentro ardía. Quería llamar a Clara inmediatamente, pero tenía los dedos demasiado rígidos y la cabeza demasiado confundida. Así que se fue a casa, se sentó a la mesa de la cocina y extendió los extractos bancarios. Cada detalle era una puñalada en el corazón. Recordó las historias que Clara le había contado sobre el alquiler, los libros, las cuotas. Todo mentira. Cada número en ese papel era prueba de traición. Helga no pudo dormir la noche siguiente. Se quedó tumbada en la cama mirando al techo, preguntándose cómo había podido estar tan ciega. ¿De verdad no se había dado cuenta de nada? ¿Acaso los comentarios de su nieta, su sonrisa burlona, sus repentinos cambios de humor no significaban nada? Helga no solo se sintió robada, sino utilizada, burlada, incluso descartada. Al día siguiente buscó una conversación. Llamó a Clara y le pidió que fuera a su casa. Clara apareció, tan segura como siempre, con esa sonrisa que tantas veces había tranquilizado a Helga. Pero cuando Helga dejó los extractos bancarios sobre la mesa, su expresión se congeló por una fracción de segundo. Luego se encogió de hombros. «Abuela, exageras. Te dije que necesitaba ayuda. Me diste el dinero». «¿Dado?». La voz de Helga tembló. «Estos son mis ahorros. He trabajado por esto toda mi vida. ¿Y te lo llevas todo?». Clara suspiró como si le hablara a una niña testaruda. «Abuela, de verdad que no lo entiendes. El dinero está para usarlo. ¿De qué te sirve si solo se queda en tu cuenta? Soy joven, lo necesito ahora. Tú ya no». Estas palabras impactaron a Helga más profundamente que cualquier golpe. Ya no eres tú, como si su vida hubiera terminado, como si ya no valiera nada. En ese momento se dio cuenta de que su nieta no había actuado por necesidad, sino por cálculo, frialdad y egoísmo. Los días siguientes fueron los más duros de la vida de Helga. Intentó hablar con sus vecinos, pero la mayoría solo negaba con la cabeza.
¿Cómo pueden ser tan ingenuos? Algunos lo decían en voz baja, otros directamente. A sus ojos, era una anciana ingenua que se había dejado explotar por su propia nieta. Helga se sentía expuesta, sin protección, sin dignidad. En las tiendas evitaba las miradas de la gente. Sentía que todos lo sabían, que todos se reían de ella. Incluso en la consulta del médico, cuando mencionó brevemente el tema, solo oía un compasivo. «Ay, señora Meyer, debería tener más cuidado», como si se lo mereciera. Pero lo peor de todo era el silencio en su propia casa. Helga antes esperaba con ilusión las visitas de Clara. Las habitaciones parecían más luminosas cuando su nieta estaba allí. Ahora reinaba el silencio, un silencio opresivo. Iba de habitación en habitación como si buscara algo perdido hacía tiempo. Tenía el corazón apesadumbrado, los ojos llenos de lágrimas, y aún así no quería llorar. Quería ser fuerte, pero no podía. A veces se preguntaba si no sería mejor olvidarlo todo, simplemente callar, aceptar la humillación y vivir el resto de sus días con la mayor modestia posible. Pero entonces volvió a ver los extractos bancarios en blanco y negro y la humillación regresó, más intensa que antes. Clara ya casi no la contactaba. De vez en cuando le enviaba un mensaje corto: «Estoy ocupada. No tengo tiempo». Ni una palabra de remordimiento, ni una muestra de compasión. Para Helga, esto era como la prueba definitiva. Su nieta la había estafado no solo por dinero, sino también por su dignidad, su papel de abuela querida, su confianza en la familia. Y sin embargo, a pesar de lo profunda que había caído, a pesar de la humillación que pesaba sobre sus hombros, algo se despertó en Helga. Una chispa. Un pensamiento, aún débil, pero que se hacía más fuerte con cada hora. ¿Era este realmente el final? ¿Debía resignarse a ser destruida, traicionada y ridiculizada? Helga no lo sabía. Aún no. Pero el dolor que sentía pronto se transformaría en algo más: determinación. Y ese es precisamente el momento en que la historia da un giro inesperado. Lo que Clara no sabe es que la mujer que consideraba débil e ingenua posee más fuerza de la que jamás imaginó. Permanezcan atentos, porque en la siguiente parte aprenderán cómo Helga descubre las primeras pistas, cómo encuentra apoyo y cómo los roles de víctima y perpetrador comienzan a cambiar dramáticamente. Los días posteriores al descubrimiento fueron un peso pesado para Helga. Se sentía vacía, agotada, y sin embargo había una pequeña chispa que se negaba a apagarse. Ya no podía simplemente llorar, callar y aceptar la humillación. Algo en su interior se resistía a seguir siendo una víctima. Revisó los extractos bancarios una y otra vez, y con cada mirada se le hacía más claro. Allí no solo estaba escrita una amarga verdad sobre el dinero, sino que también tenía la llave en la mano. Negra sobre blanca, completa, irrefutable. Pero Helga estaba sola. Al menos eso creía. Hasta que una tarde su vecina Dieter llamó a la puerta. Era un ex empleado de correos, unos años menor que ella, un hombre tranquilo que, desde su jubilación, cuidaba el jardín y ocasionalmente ayudaba en el pueblo cuando alguien no entendía algún formulario. Apenas había visto a Helga en los últimos días y presentía que algo andaba mal. «¿Se encuentra bien, señora Meyer?», preguntó con cautela mientras ella abría la puerta. Al principio, Helga quiso ignorarlo, como siempre, pero esta vez se le escapó. Las lágrimas le corrían por la cara mientras le contaba a Dieter el engaño. Le mostró los fragmentos, le describió las conversaciones con Clara, las mentiras que había creído. Dieter escuchó en silencio, con una seriedad que tranquilizó a Helga. Cuando terminó, colocó los documentos cuidadosamente uno al lado del otro y dijo: «No tienes que aceptar esto. Tienes pruebas y tienes derechos». Estas palabras fueron como un golpe y al mismo tiempo una liberación.
Nunca antes nadie le había hablado con tanta claridad, sin lástima, sin burla, sino con claridad y respeto. Por primera vez en semanas, Helga sintió que no estaba completamente sola. En los días siguientes, Helga y Dieter se vieron con más frecuencia. Se sentaron a la mesa, clasificaron documentos y compararon transferencias. Dieter le explicó pacientemente cómo hacer copias, cómo organizar archivos y cómo proceder sistemáticamente. Poco a poco, Helga recuperó el control de su vida. Cada papel que archivaba se sentía como una pequeña victoria. Pero no se trataba solo de finanzas. Mientras revisaban los documentos, Dieter también habló de lo sucedido. «No eres ingenua», dijo con seriedad. «Confiaste, creíste porque amas. Eso no es debilidad. La debilidad reside en quien abusa de esa confianza». Estas frases le quedaron grabadas a fuego en el corazón a Helga. Quizás tenía razón. Quizás no era estúpida, sino simplemente humana. Poco a poco, un nuevo pensamiento se apoderó de ella. ¿Y si no dejaba ir a Clara sin decir nada? ¿Y si ella, la anciana y frágil, encontraba el coraje para sacar a la luz la injusticia? El siguiente paso fue difícil, pero necesario. Acompañada por Dieter, Helga fue a la comisaría. El viaje fue como una travesía tormentosa. Le temblaban las rodillas y el corazón le latía con fuerza. Pero mientras estaba sentada en la oficina y los agentes revisaban los documentos, sintió una inesperada sensación de calma. Los hechos eran claros, las cantidades inequívocas, las transferencias verificables. Clara no podía alegar que se trataba de un malentendido. Los agentes se tomaron el caso en serio. «Esto es un fraude», dijo uno de ellos con naturalidad, «y no es un fraude pequeño». Helga tragó saliva. Fraude. La palabra le dolió profundamente, pero era la verdad. Por primera vez, ya no era solo una vaga sensación de traición, sino una descripción clara de lo sucedido. Cuando Helga regresó a casa esa noche, estaba agotada, pero también aliviada. Por primera vez en mucho tiempo, durmió del tirón, y a la mañana siguiente, despertó con un pensamiento que la sorprendió incluso a ella. No solo quería que Clara compareciera ante la justicia, también quería mirarla directamente a los ojos. Quería que Clara comprendiera que ya no podía esconderse. Esta decisión provocó un momento inesperado. Unos días después, en una reunión familiar, Helga apareció, tranquila y modesta, como siempre. Clara también estaba allí, segura de sí misma, maquillada, con esa sonrisa que engañaba a todos. Pero esta vez, Helga tenía algo en la mano. Los documentos, perfectamente ordenados, innegables. Cuando empezó a hablar con la familia, al principio le tembló la voz, pero pronto cobró fuerza. Relató las visitas, las solicitudes, las sumas. Levantó las copias, mostrando transferencias, fechas, cantidades, sin gritos ni enojo, solo palabras claras y serenas. Y mientras hablaba, sintió que el poder cambiaba. Ya no era Clara quien controlaba la situación, sino ella misma. Clara intentó excusas, lloró y fingió indignación. Pero esta vez no funcionó. La evidencia era demasiado contundente, la verdad demasiado clara. Y por primera vez en meses fue Helga quien se mantuvo firme, quien no cedió, quien no se dejó influenciar. En ese momento llegó el punto de inflexión. La anciana, considerada débil e ingenua, se alzó ante todos. Había encontrado el coraje para defenderse, y la nieta, que se creía intocable, sintió que su red de mentiras se desgarraba. Pero esto fue solo el principio. Lo que siguió no fue solo una confrontación, sino una consecuencia que cambiaría radicalmente la vida de Clara y devolvería la dignidad a Helga hasta un punto que ella misma jamás habría creído posible. Estén atentos, porque en la siguiente parte aprenderán cómo Helga finalmente logra la victoria, cómo Clara se enfrenta a las consecuencias de sus actos
y cómo una anciana le muestra al mundo entero que la fuerza y el coraje no conocen edad. El día de la verdad había llegado. Lo que semanas antes parecía un sueño lejano, casi una imposibilidad, ahora era inminente. Helga, a quien muchos en el pueblo consideraban desde hacía tiempo una mujer destrozada, se preparó mentalmente para lo inevitable, el enfrentamiento final y sus consecuencias. Era una mañana fresca y despejada cuando Helga entró en el pequeño vestíbulo del juzgado de distrito con Dieter. Llevaba su mejor vestido, no por vanidad, sino para demostrar que no se presentaba como una víctima, sino como una mujer digna. Dieter permanecía en silencio a su lado, pero su presencia la apoyaba. Sabía que sin él quizá nunca habría encontrado el coraje. Clara ya esperaba en el recibidor, segura de sí misma, vestida con ropa cara, con la barbilla en alto, como si aún pudiera controlarlo todo. Pero sus ojos delataban algo más, una vacilante duda, un ligero temblor que solo Helga notó, porque conocía a su nieta mejor de lo que creía. La audiencia comenzó con objetividad y sobriedad. El juez examinó los documentos e hizo preguntas. Helga habló con calma, describiendo cómo empezó todo. Las primeras visitas, las pequeñas cantidades, el control progresivo. Su voz era clara, más firme de lo que esperaba. Clara, en cambio, se esforzaba por encontrar excusas, intentaba crear sentimientos de culpa, hablaba de malentendidos, de supuesta generosidad. Pero cada frase rebotaba en ella como olas que se desplomaban en un acantilado, pues la evidencia era abrumadora. Cuanto más duraba la audiencia, más clara se volvía la imagen. No se trataba de una anciana ingenua que había donado su dinero voluntariamente, sino de una joven calculadora que había abusado sistemáticamente de la confianza y había priorizado la avaricia sobre la familia. Cuando el juez resumió esto con seriedad, Helga sintió un alivio que le llenó los ojos de lágrimas. El veredicto fue claro. Clara tuvo que devolver una parte considerable del dinero y además recibió una multa que destrozó su reputación y su futuro. Pero más importante que cualquier suma para Helga fue el reconocimiento. Lo sucedido había sido revelado a todos, a su familia, a la comunidad y a la ley. No era ingenua, ni ridícula, ni inocente. Fue víctima de un fraude y tuvo el coraje de defenderse. Tras el juicio, las dos mujeres se quedaron frente a frente. Por un instante se hizo el silencio. Clara, con la mirada vacía, solo susurró: «Lo destruiste todo». Pero Helga levantó la barbilla y respondió con calma: «No, Clara, te destruiste a ti misma. Solo mostré la verdad». Estas palabras resonaron no solo en el corazón de Clara, sino también en el alma de Helga, porque sintió que se había liberado. La vergüenza, la carga, la constante voz interior que la había llamado débil, todo eso había desaparecido. En su lugar llegó una nueva fuerza, una claridad que creía perdida desde hacía tiempo. En las semanas siguientes, muchas cosas cambiaron. Los vecinos que antes hablaban de ella en voz baja, ahora la recibían con respeto. Algunos incluso se disculparon por haber dudado de ella. Helga aceptó estos gestos en silencio, sin amargura, pero también sin falsa modestia. Sabía que había logrado algo que a muchos les falta el valor de hacer. Había dado la cara cuando todos ya la habían abandonado. Dieter permaneció a su lado, un compañero tranquilo que la ayudó a poner orden en su vida. Juntos revisaban los documentos, planificaban pequeños gastos y a veces simplemente se sentaban en el jardín a disfrutar de la paz y la tranquilidad. Se forjó entre ellos una amistad que trascendió la simple vecindad, un vínculo que fortaleció a Helga y le demostró que es posible empezar de nuevo incluso en la vejez. Pero lo más importante era algo más. Helga había recuperado su dignidad, no por el dinero que volvió a ver parcialmente, sino por el hecho de reconocerse de nuevo,
Ya no era una mujer que lo soportaba todo en silencio. Era alguien que se defendía, que decía claramente lo que estaba mal y que tenía el coraje de sacar la verdad a la luz. A veces, cuando se sentaba sola en su cocina por la noche, pensaba en Clara, en la niña que corría riendo por el jardín, en la joven que en algún momento se había puesto una máscara que ocultaba su dureza, frialdad y avaricia. Helga no sentía odio, solo tristeza y la certeza de que el amor no puede cegar. Nunca es tarde para alzar la voz, pensó entonces, una frase que la acompañó como un voto silencioso para sí misma, y quizás también un mensaje para todos aquellos que se creían demasiado viejos, demasiado débiles o demasiado solos para alzar la voz contra la injusticia. Porque Helga había demostrado que la verdadera fuerza no reside en la juventud, ni en el poder externo, ni en el dinero, sino en una dignidad inalienable. Y esta dignidad, ahora lo sabía, la acompañaría hasta el final de sus días. La historia de Helga nos muestra que incluso en la vejez, nadie es impotente. La confianza se puede traicionar, pero la dignidad y el coraje pueden ser más fuertes que cualquier mentira. Su nieta le quitó el dinero, pero Helga recuperó algo mucho más valioso, su voz y el respeto de sus semejantes. Si no quieres perderte estas historias conmovedoras, dale me gusta a este video, suscríbete al canal y activa la campana, porque la próxima historia te conmoverá aún más. No te pierdas los demás videos. Allí encontrarás más historias llenas de dolor, coraje y giros inesperados.